Hola, bienvenidos a la charla número 4 de 111 sobre el nuevo proyecto de Constitución que nos están proponiendo para que votemos el 4 de septiembre. Hoy es jueves 19 de mayo del 2022 y voy a hacer dos cosas. Por una parte, voy a continuar con el análisis de los artículos del sistema político y especialmente con esto que encabeza este apartado, que tiene que ver con todas las formas de discriminación de la inmensa mayoría de los chilenos para imponer una ideología especialmente de democracia sexual, sobre todo. Pero antes también quiero mm, referirme a algunas ideas madre que tienen que tenerse presente en el análisis de toda esta normativa. La primera es que, como he dicho en otra ocasión, hay que distinguir entre la Constitución que va quedando como norma formal, escrita, de la Constitución material, histórica, real, que refleja la identidad del pueblo y de la nación chilena. Porque mientras más se aleja la primera de la segunda, más forzada resulta para una sana convivencia. Y eso téngalo siempre presente. Este artículo que estoy leyendo, ¿refleja la sana convivencia que todos queremos alcanzar o no? Mi impresión es que muchas de estas normas que vamos a ir viendo no reflejan esa constitución histórica, esa identidad profunda del pueblo chileno. Otra idea madre que deberíamos eh, considerar es, eh, como les decía ayer, aquí hay una guerra de cosmovisiones. Usted tiene que hacer una opción. Estoy con la visión del sentido común, que tiene una matriz cristiana, aunque la comparten muchas personas que no son cristianas, pero que de ahí vienen, es decir, de una visión del ser humano como un ser con espíritu, no solamente materia, de una distinción fundamental entre varón y mujer en la que se asienta el matrimonio y la familia, sin perjuicio de que haya muchas situaciones familiares distintas, eh, y que hay que abordar sin negar la prioridad de la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, y una serie de otras consideraciones respecto de un régimen democrático republicano de gobierno, con ciudadanos que son iguales entre sí y que ninguno tiene alguna ventaja sobre otros por su raza o su sexualidad o alguna otra característica identitaria. Si esto es lo que lo representa a usted, aquí está siendo sometido a una verdadera guerra, como escribía el profesor Gonzalo Rojas ayer, de la cosmovisión hiper progresista, hipermarxista, en la cual se han introducido un lenguaje totalmente nuevo y deconstructor del lenguaje tradicional, unas formas totalmente distorsionadas de entender la igualdad ante la ley, una ideología, como ya hemos estado viendo, de democracia sexual, un desmantelamiento de el sistema democrático republicano clásico, como también trataron de mostrar Daniel Mansuy y Claudio Alvarado ayer. Estamos en un choque. Tenemos que mantener la calma, tenemos que tratar a todas las personas bien, con caridad cristiana, pero desbaratar este intento de secuestrar Chile, de llevárselo a un rincón en el cual nos van a hacer a todos un lavado de cerebro y van a imponer estas ideologías extremas. Y en tercer lugar, les quiero llamar la atención sobre las posibles contradicciones en una constitución. A veces pueden ser por mala técnica legislativa o de eh, redacción constitucional. Y eso quizás es mejorado por la comisión de armonización que va a comenzar a trabajar en estos días.
No soy muy optimista respecto de eso tampoco. ¿Por qué? Porque a veces las contradicciones resultan de conflictos genuinos más de fondo en los cuales se llega a una transacción y se dejan elementos de una visión y de otra para que sean resueltos con posterioridad, ya sea por reformas constitucionales posteriores o por interpretaciones en las que cada parte trata de llevar el agua a su molino. El diario de hoy decía que ya están surgiendo sugerencias de convencionales partidarios de la Constitución de aprobar esto para reformarlo después. Esto para mí es una payasada realmente, porque se dijo primero, votemos a prueba y después de la elección de convencionales va a haber que llegar a un consenso amplio, la casa de todos. Eso se derrumbó. Después se dice, entonces, bueno, aprobemos estas normas como se pueda y después una comisión de armonización las va a arreglar. O aprobémoslas en comisiones y después el pleno las va a arreglar. Y siempre postergando el hacer una buena constitución. Y ahora, estos convencionales que realmente se dan cuenta que el rechazo se les viene encima, dicen, bueno, aprobemos, porque así nos deshacemos de la constitución de Pinochet, y después reformamos lo que no nos gustó, lo que no sale bien. Esa es la ingenuidad socialdemócrata. Es la ingenuidad del que cree que aunque le han metido el dedo en la boca ya 2 o 3 veces, puede dejar que le metan el dedo en la boca de nuevo, porque después vendrá un momento en que nos saquemos el dedo de la boca. Absurdo. Yo les propongo que no se dejen engañar y que atiendan a que pueda haber normas contradictorias precisamente por todas las transacciones. Y en los casos más grotescos, los tiranos quieren tener normas contradictorias porque así se pueden tomar en serio una de ellas y dejar en sordina las que parecían equilibrarla. Y, y eso es bastante peligroso, porque puede pasar al revés también, que otro tirano se tome en serio la otra parte de la contradicción. Y por eso en este análisis que voy a ir haciendo, yo me voy a tomar en serio cada una de las normas aisladamente. Que no me vengan los sofistas a decir, no, pero es que en otra parte de la Constitución hay un matiz que equilibra esto. No, no, no. Las normas valen también por lo que significan aisladamente, porque después viene una corte constitucional, un congreso, un líder carismático, y se toman de esa parte aislada y no dejan que se llame la atención sobre lo que supuestamente iba a equilibrar esa norma. Por supuesto, también tenemos que tomar en cuenta el contexto, porque va a haber una lucha hermenéutica posterior, es decir, una lucha por la interpretación de las normas, en las cuales el contexto va a jugar un papel muy importante. Pero no tenemos que dar por supuesto que el contexto va a arreglar un texto que sea claramente totalitario, tiránico, ambiguo, deficiente, etc. Hay que tener en cuenta las dos cosas, el texto aislado y el contexto. Y en segundo lugar, como ya les decía en una charla anterior, hay que tener en cuenta el dicho inglés, "The devil is in the details". El diablo está en los detalles, porque en muchos procesos legislativos o deliberativos, a veces algunas personas logran introducir un detalle que pasa inadvertido para que después, en la batalla hermenéutica que viene, en la interpretación, se le saque todo el partido a ese detalle que se logró meter. Son como bombas de tiempo que se colocan ahí para que estallen en el momento oportuno. Y tendremos que ir también identificándolas. Muy bien, y yendo al tema de hoy, les voy a compartir la pantalla para que, como hemos hecho en otra ocasión, leamos el texto que viene en los números que nos corresponde ver hoy. Están en perfecta continuidad con el artículo del número primero sobre la democracia sexual que comentamos en la charla pasada. Les leo el número 2, artículo tercero. Corresponderá al Estado, en sus diferentes ámbitos y funciones,
garantizar la participación democrática e incidencia política de todas las personas, especialmente la de los grupos históricamente excluidos y de especial protección. El Estado deberá garantizar la inclusión de estos grupos en las políticas públicas y en el proceso de formación de las leyes, mediante mecanismos de participación popular y deliberación política, asegurando medidas afirmativas que posibiliten su participación efectiva. Pues el número 3 dice lo siguiente: los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para adecuar e impulsar la legislación, instituciones, marcos normativos y prestación de servicios, con el fin de alcanzar la igualdad sustantiva y la paridad. Con ese objetivo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los sistemas de justicia, así como los órganos de la administración del Estado y los órganos autónomos, deberán incorporar el enfoque de género en su diseño institucional y en el ejercicio de sus funciones. La política fiscal y el diseño de los presupuestos públicos se adecuarán al cumplimiento de un enfoque transversal de igualdad sustantiva de género en las políticas públicas. Y por último, el número 4 dice: la ley deberá establecer las medidas afirmativas necesarias para garantizar la participación y representación política de las personas en situación de discapacidad. Este número tiene unas connotaciones muy distintas, pero porque todos los anteriores tienen que ver con la imposición de la ideología de género y de la democracia sexual y de la revolución sexual que viene en los años 60. Probablemente se dieron cuenta de que estaban concediendo un montón de privilegios basados fundamentalmente en el sexo, en las prácticas sexuales, en las autopercepciones de género, etc. Y estaban dejando fuera de todos estos beneficios a personas discapacitadas, que lógicamente merecen una protección especial por su condición de debilidad y no tiene nada que ver la situación de ellas con la situación de personas que se apartan de la antropología cristiana y simplemente de sentido común de la sexualidad, que es todo el objeto de estos números anteriores. Y veámoslo con más calma cómo esto es así, porque debajo de toda esta verborrea viene el mismo impulso que del artículo anterior. Fíjense que aquí se promueve la participación democrática, la incidencia política de todas las personas. Bien, eso es lo que conseguía un sistema democrático participativo normal, pero el diablo está en los detalles, especialmente la de los grupos históricamente excluidos y de especial protección. Por lo tanto, aquí hay una política de la identidad. Los que logren identificarse como parte de esos grupos históricamente excluidos y de grupos que el Estado debería darles especial protección, van a tener un trato privilegiado en la participación en el sistema democrático. Estas políticas de la identidad son muy dañinas, porque en lugar de ponernos a todos los ciudadanos en un plano de igualdad, ponen a las mayorías supuestamente históricamente privilegiadas, normalmente el hombre blanco heterosexual, o la mujer blanca heterosexual, tiene algo a su favor que es mujer, pero tiene dos cosas en contra, que es blanca y heterosexual, y así sucesivamente. En lugar de estar todos en igualdad, hay algunos grupos que van a empezar a ser a estar en situaciones de desventaja ante la ley por el tratamiento especial que se les da a los supuestamente excluidos o de especial protección. Estos son sistemas de privilegios que en un sistema democrático republicano moderno no deberían tener ningún lugar. Y son sistemas en los que el victimismo histórico cobra una importancia política totalmente desproporcionada. Si somos indios, negros, minorías sexuales, no vamos a tener un tratamiento de privilegio, supuestamente por agravios históricos pasados. Esta política de la identidad y las políticas del victimismo, lo único que hacen es introducir distorsiones en la representación popular y además
unas políticas que se basan en realidad en el resentimiento de las personas que actualmente viven por lo que padecieron sus antepasados. Y en una culpabilización de personas que actualmente viven por supuestos pecados cometidos por sus antepasados. Es una forma de indigenismo, de racismo, etc. Y hay un detalle que me interesa recalcar porque quizás los chilenos no estamos tan acostumbrados a esto, pero viene de ideologías que han tenido amplia vigencia en otras partes del mundo, especialmente en algunos estados de Estados Unidos. Cuando en el inciso segundo de este artículo tercero se dice que el Estado deberá garantizar la inclusión de estos grupos en las políticas públicas y en el proceso de formación de las leyes, mediante mecanismos de participación popular de estos grupos y de liberación política, asegurando medidas afirmativas que posibiliten su participación efectiva. En una república democrática se promovería algo de lo que yo soy muy partidario, la democracia participativa en igualdad de condiciones, de modo que se posibilite la participación efectiva de todos. Y eso, bueno, si algunas personas están en desventaja, por ejemplo, por razones de fortuna o por no tener suficiente acceso a bibliotecas o a internet, o a que su voz sea escuchada en las deliberaciones públicas, se le puede facilitar a esas personas una participación efectiva que otras tendrán en igual medida por sus propios medios. Esa es una forma de promover la democracia participativa que es muy buena. Pero aquí se está hablando de otra cosa, de medidas afirmativas que posibiliten su participación efectiva de estos grupos específicamente definidos según criterios de victimismo histórico y de políticas de la identidad y también de lo que hemos llamado la democracia sexual. ¿Y qué es lo que se propone para ellos? Medidas afirmativas. ¿Qué significa esto? Esta es una referencia a lo que en el ámbito anglosajón se llama la affirmative action o la discriminación inversa, inverse discrimination, que consiste fundamentalmente en que se discrimina entre grupos de personas, entre identidades raciales, sexuales, políticas, etc., para favorecer a los grupos que han estado desfavorecidos. Y por tanto, como hay toda una narrativa de la opresión de las mujeres por los varones, se establecen, por ejemplo, cuotas de mujeres en empresas públicas, en cupos universitarios, etc. Y como al final los varones blancos heterosexuales son los tiranos de la humanidad durante cientos de miles de años, que vienen desde el patriarcado, entonces ellos tienen que ser puestos en su lugar, vamos a decirlo así, reprimidos, y todos esos otros grupos tendrán derecho a su cuota de favoritismo estatal. Esa es lo que es la acción afirmativa. Por ejemplo, se puede traducir en cuotas para indígenas, cuotas para negros, cuotas para minorías sexuales, en órganos del Estado, en universidades, por ejemplo, de tal manera que ya no se trata a todos según una cierta igualdad de méritos, sino según estas identidades. Esto parece que no es demasiado importante si lo aplicamos, por ejemplo, a cuotas en universidades. Pero fíjense la falta de libertad que hay si esto lo promueve el Estado. Porque si alguien quiere en su universidad decir, miren, a mí me interesa especialmente promover el acceso a la universidad de las primeras generaciones de universitarios en familias de obreros, y por eso discrimino positivamente a favor de ellos, está haciendo uso de su libertad de enseñanza y de ayudar a determinadas personas desfavorecidas. No habría nada que objetar. Pero si esto se impone desde el Estado, entonces es el Estado el que está imponiendo unos parámetros de discriminación entre los ciudadanos, dejando de lado los méritos. En Estados Unidos, muchos negros, muchas mujeres, muchas minorías se han opuesto a estas políticas de acción afirmativa porque las encuentran denigrantes. Es decir,
tienden un manto de sospecha respecto de por qué está esa mujer en ese cargo directivo de una empresa, o por qué está ese hombre que pertenece a una cierta identidad de estas que se han construido artificialmente, de género o de minoría sexual, o de indígenas, que incluso pueden ser por autopercepción indígena, están en ese puesto en el Congreso o entraron a la universidad, porque realmente lo van a hacer mejor que otros, o porque había que rellenar una cuota de raza o de sexo. ¿Por qué? Hay un manto de duda, de sospecha. Y lamentablemente es una sospecha denigrante para todas estas personas. Y por eso muchos nos oponemos a las acciones afirmativas de este tipo. Pero si además la acción afirmativa está penetrada de una ideología de género, entonces es doblemente mala. Y, y yo los invito a oponerse a eso con su voto. Pero fíjense cómo esto se extiende a toda la política estatal en el artículo siguiente, porque aquí los poderes públicos deben adoptar medidas necesarias para adecuar e impulsar la legislación, las instituciones, los marcos normativos, la prestación de servicios, con el fin de alcanzar la igualdad sustantiva y la paridad. Recuerden, es igualdad sustantiva entre estas distintas identidades como opuestas a la identidad opresora que es la del varón blanco heterosexual. Y alcanzar una paridad entre esas identidades y especialmente esos géneros o esas orientaciones sexuales o identidad de género o simplemente sexo, varón, mujer, cuando es la paridad entre varones y mujeres, según cómo se construya esto. O sea, el objetivo, por mucho que se disfrace en esta verborrea, es altamente inigualitario. Aunque habla de una igualdad sustantiva, en realidad está proponiendo un tratamiento privilegiado. Con este objetivo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los sistemas de justicia, así como los órganos de la Administración del Estado y los órganos autónomos, deberán incorporar el enfoque de género en su diseño institucional y en el ejercicio de sus funciones. Esta es una demostración de que aquí lo que se está imponiendo es la ideología de género. Lo que busca es una igualdad sustantiva de género, como dice el inciso segundo. Es una referencia sobre todo a igualar y privilegiar a las minorías sexuales y de género, por encima de todo el resto de la población, aunque sean un 2% de la población, aunque está creciendo en la medida en que eh, eh, se produce un fenómeno sociológico que va más allá de los porcentajes de la población que originalmente tenían una orientación sexual, perdónenme que use esta palabra entre comillas, es muy ambigua, u otras diferencias de género según la ideología de género. Esto va aumentando cada vez más y se está contraponiendo todo eso a la antropología, como digo, de sentido común. En el número 1, recuerden que hablaba de las diversidades sexogenéricas. Por tanto, si lo relacionamos con este otro artículo, se va a ver que queda abierto a la determinación por las políticas de género, las políticas sexuales del Estado, cuántos van a ser esos géneros. Hay gente que se ha tragado la ideología de género hasta la mitad y dicen, no, esto se refiere solamente al género masculino y al género femenino. Eso es absurdo, es inaceptable para cualquier persona que defienda la ideología de género. Y los que están detrás de esta constitución defienden la ideología de género en serio, no simplemente la distinción entre varón y mujer. Y por eso hablan explícitamente, recuerden, del número 1, de diversidades aquí, mujeres, hombres,
diversidades y disidencias sexogenéricas. ¿Cuántos van a ser esos géneros que se van a tomar en cuenta y cómo el reconocimiento de esos otros géneros pueden ser perjudiciales para la distinción normal entre varón y mujer? Es algo que está por verse, pero aquí ya está puesta la bomba de tiempo para todas las políticas posteriores. Pero además, fíjense lo siguiente, esto por orden constitucional va a afectar a cómo el Estado lleva adelante su presupuesto, es decir, en qué gasta más dinero. Fíjense, la política fiscal y el diseño de los presupuestos públicos, inciso segundo, se adecuarán al cumplimiento de un enfoque transversal de igualdad sustantiva de género en las políticas públicas. Esto es lo que lleva a que en países como España, por ejemplo, se gasten enormes sumas de dinero en promover la ideología de género en sus múltiples facetas y se dejen desatendidas otras necesidades que sí son reales y son urgentes. La ideología de género no es una cosa necesaria para un país, al contrario, es una cosa perjudicial para un país. Por lo tanto, voy terminando la charla de hoy. En todos estos artículos se termina de consolidar incluso una obligación de financiar de manera privilegiada la imposición de la ideología de género a todo el país. Voy a decir algo que dije ayer, lo voy a decir de nuevo. Hay muchas autoridades morales en Chile que no se van a atrever a decir esto. Hay muchos intelectuales del mundo católico, cristiano, conservador, que no se van a atrever a decir esto. ¿Por qué? Porque hay miedo. Pero usted, que es un telespectador común y corriente, hágame eco en sus redes sociales, en su entorno familiar, quite las vendas de los ojos a las personas. Usted quizás no se había dado cuenta de lo que estaba en juego en estos primeros artículos. Bien, es esto. Dígaselo a sus hijos, a sus amigos. Dígale simplemente, yo no entiendo mucho de estas cosas, pero no voy a pasar por aquí. Esto no me lo van a hacer. No me lo van a imponer. El último punto se refiere a las personas en situación de discapacidad. Este es un modo eufemístico de hablar por gente políticamente correcta. Personas discapacitadas, por ejemplo, dicen, no se atreven a decir ciegos, sordos, personas con enfermedades mentales, paralíticos. Bueno, todos esos son nombres de condiciones que sufren algunas personas y que deben ser objeto de nuestra máxima protección y respeto. Ahí no hay una ideología como pasa así con la ideología de género. De hecho, yo creo que es insultante para las personas discapacitadas, cualquiera que sea su discapacidad, que se las meta en el mismo saco de personas afectadas por una ideología disolvente y subversiva del matrimonio y de la familia. Las personas con alguna discapacidad merecen, como dice la filosofía política clásica y cristiana, una especial ayuda del Estado, porque el Estado tiene la obligación de proteger a los más débiles, especialmente contra los abusos de los más fuertes. Pero eso no significa que las medidas afirmativas tengan que implicar algún tipo de discriminación inversa en contra de personas que puedan tener iguales o más méritos. Les pongo un ejemplo. Que una persona que sea ciega o sorda o que tenga menos capacidad intelectual sea ayudada a participar en muchos bienes humanos como la educación, la cultura, etc. Y pongamos un ejemplo muy sencillo, que se destinen recursos especiales para que se aprenda el lenguaje de señas o para que se le enseñe con escritura braille a los ciegos. Todo eso son progresos maravillosos de la humanidad y también de un Estado democrático. Pero no puede ser que a una persona que tenga iguales o más méritos, después de haber recibido la primera todas esas ayudas,
se la deje sin su trabajo, porque necesitamos rellenar una cuota de personas en situación de discapacidad para este directorio, por ejemplo, o para esta como contratación de personas, etc. Eso ya hay una legislación en Chile que va en ese sentido y creo, me parece a mí, que las formas correctas de conseguirlo no son con legislaciones que impongan cuotas, sino con incentivos, con ayudas, con compensar esa discapacidad con ayudas especiales, eh, etcétera, y no con estas políticas de acción afirmativa. Pero repito, no tiene mucho sentido meter en el mismo saco, y así como artículo tercero bis, como una cosa que se les quedó en el tintero, a las personas con alguna forma de discapacidad, a las que una sociedad bien ordenada, justa y caritativa tiene que ayudar, con personas que están promoviendo la, las formas eh, eh, contrarias al matrimonio y a la familia en las ideologías de la revolución sexual o en la más famosa ideología de género actual. Bien, y con eso termino la charla de hoy. Les animo a seguir difundiendo entre sus familiares, sus amigos, esta alerta de una república que se defiende contra un secuestro de ideólogos extremos que han metido todo esto por esta mayoría que lograron de modo muy subrepticio en la Convención Constitucional. Me despido hasta la próxima ocasión, ¿no? Y les pido que también, si pueden suscribirse a este canal, si pueden colaborar económicamente para que esto no sea, no sé, estéticamente tan lamentable como es ahora, yo se lo agradezco y nos vemos mañana.